pues a la hora de inicio, pues arrancamos en unos 3 minuticos. Personas que nos acompañan por redes sociales, por Facebook, y les invitamos a unirse a nuestra página de Instagram. También la pueden encontrar como Instituto Psicología V. Y allí también se pueden enterar de la información que tenemos de nuestros programas, conferencias, invitados. Vale. Señorita Stephanie, usted que es la creadora de este espacio, ¿arrancamos? Nos queda un minutico. ¿Ya? Bueno, yo creo que sí, podemos arrancar para, para ser justos con las personas que se han venido conectando. Vale. Pues para, para iniciar este espacio, pues hoy me corresponde gratamente presentar pues al profesor Johnny Orejuela, que debo decir que es profesor y además amigo. Entonces es muy grato y además pues compartimos temas en común o digamos los fenómenos con perspectivas un poco más críticas. Entonces, en términos formales, pues este espacio de conferencias que se está organizando desde el programa de egresados de la Oficina de Extensión ha invitado a Johnny, quien es psicólogo del Instituto de Psicología, pero además es magíster en Sociología de la Universidad del Valle. Es especialista en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica de la Universidad San Buenaventura de Cali y además doctor en Psicología del Trabajo en la Universidad de Sao Paulo. También, digamos, es importante hacer un reconocimiento, digamos, a ciertos premios que ha recibido John en una larga carrera académica y juiciosa. Ha sido Premio Nacional a la Docencia y la Investigación José Francisco Socarrás del 2016. Es profesor titular y jefe de Departamento de Psicología de la Universidad de AFIT de Medellín. Un unibayuno trabajando ahorita pues en la EAFIT. Además es miembro del Nodo de Psicología Organizacional y del Trabajo. Y un elemento que es importante, pues eres profesor visitante del Laboratorio de Clínica y Psicodinámica del Trabajo de la Universidad de Brasilia. Y yo ahí quisiera como contar algo que a mí me parece muy importante referir de Johnny, y es para mí una de las personas que más sabe en el país de clínicas del trabajo y de psicodinámica del trabajo. Yo creo que es un referente colombiano en estos temas que son, digamos, más trabajados de pronto en contextos latinoamericanos como Brasil. Y en Colombia creo que Johnny es de las personas que más sabe de eso. Es una invitación siempre que hago cuando pensamos en la relación persona-trabajo-salud, o en lo que coloquialmente no, perdón, lo que llamamos salud ocupacional, salud laboral. Hay unas perspectivas que son como las más tradicionales y conocidas, y se cree que no hay otras maneras de leer estos enfoques desde otras epistemologías, otras teorías y otras formas. Y entonces allí entran las clínicas del trabajo, donde además tiene un libro que se llama La Clínica del Trabajo, el malestar subjetivo derivado de la fragmentación laboral. Que lo invito pues a que lo lean. Entonces, hay una trayectoria de leer, digamos, esas experiencias de las personas, todos estos fenómenos que tienen que ver con el malestar y el bienestar en el mundo del trabajo y unas perspectivas diferentes. Y con eso, pues él hace una presentación hoy de una conferencia que ha titulado Malestar y Salud Mental en el teletrabajo, ¿cierto?, en tiempos de pandemia. Poniendo, digamos, un paréntesis ahí en el teletrabajo. Bienvenido, Johnny. Estaré como una video escuchante más a este espacio. Voy a darle pues la palabra a Stephanie, pero pues la recomendación de hacer el uso respetuoso a todos de las plataformas, tanto a quienes están en Zoom como en Facebook. Y Stephanie pues nos va a dar como unos lineamientos de cómo va a ser la sesión, y aquí estamos pues para escucharte. Bienvenido nuevamente a la casa en este momento virtual.
Muchas gracias, Fátima, muchas gracias. Mil gracias por tu amable y generosa presentación. Vale. Bueno, como lo dice Fátima, le damos agradecimientos enormes a Johnny por su participación y a todas las personas que se conectan también por la plataforma de Zoom y a aquellas personas que estoy viendo ya se empiezan a conectar por Facebook. Les damos la bienvenida. El propósito de este espacio es brindarles a ustedes unos elementos de conocimiento de lo que hacen nuestros egresados y la propuesta para eso es, vamos a tener una conferencia donde por supuesto al final tendremos un espacio para preguntas y comentarios de las cuales le pido a las personas que están por Zoom que la utilicemos si queremos hablar o queremos comentar a través de la opción levantar la mano dejando un comentario en el chat. O las personas que se conectan por Facebook, pues también tienen un espacio, nos pueden dejar sus comentarios y poco a poco iremos comentándosela a Johnny y para que les dé la respuesta. Por supuesto, habrán inquietudes, agradecimientos y sabemos que esto es importante, pero tendremos que ir cerrando la sesión hacia al final. Entonces, para que tengamos en cuenta esta parte. Para el Instituto de Psicología y para en general todos los programas, estos espacios forman parte de una estrategia que tiene la dirección del instituto de promover el conocimiento y la gestión del conocimiento hacia las redes y por supuesto nosotros que somos extensión y compromiso social. Entonces, sin más preámbulo y agradeciéndole a todas las personas que se conectan, Johnny, te damos la palabra. Bien, muchas gracias, Stephanie. De nuevo, muchas gracias a la profesora Fátima y también amiga, como bien lo ha dicho y lo ha señalado. Saludo por allí que vi que estaba el colega Yair González, ya se había conectado y saludó. Entonces, saludar a Yair, decirle que gracias, es parte de nuestro nodo organizacional. Agradecerle a la Universidad del Valle y al Instituto de Psicología esta invitación para compartir algo de lo que he acumulado en mi trayectoria como egresado de la Universidad del Valle y ahora, digamos, la posibilidad de retornar a la casa para devolver algo de lo que también allí algún día recibí algunos años. Entonces estoy aquí para compartir con ustedes algunas reflexiones alrededor, digamos, del malestar y los efectos sobre la salud mental que produce en esta condición de pandemia un teletrabajo, ¿cierto? Un trabajo que forzosamente se volvió teletrabajo y que ha tenido efectos sobre la salud mental de los que estamos trabajando. Bien, voy a compartir aquí entonces las diapositivas que quiero presentar para ustedes y voy a dar inicio a la presentación. Bien, entonces, en el marco de celebración de estos 75 de la universidad, me dispongo a compartir con ustedes esta presentación. Ya les he dicho, se llama El malestar y la salud mental en el teletrabajo en tiempos de pandemia. Quisiera empezar con esta frase de Jules, que me parece es quizás una frase que cobija y que explica el por qué experimentamos quizás tanto malestar en esta forma del trabajo que estamos experimentando, una forma de respuesta, ¿cierto?, a la crisis económica que produjo y obviamente a la crisis en el mundo del trabajo que produjo una pandemia que obligó el confinamiento. Trabajar es más que ganarse un salario. Trabajar es vivir juntos, producir y producirse a sí mismo. Y esta frase me parece que es importante porque lo que va a mostrar es que hay una centralidad subjetiva del trabajo. El trabajo tiene una centralidad psicosocial para quienes, digamos, participamos del mundo laboral y eso es lo que está quizás, digamos, cuestionado aquí en este fenómeno que estamos experimentando de pandemia y de teletrabajo forzoso. ¿Qué es además trabajar? Trabajar no solamente entonces producir cosas en el ámbito objetivo, sino también estar con nosotros, relacionarnos. Y esa dimensión de relación está un poco inhibida ahora, digamos, a partir de esta situación del aislamiento físico que nos ha obligado a la pandemia. Y producir cosas, obviamente, pero también producirnos a nosotros mismos. Y ahí está la centralidad subjetiva del trabajo para ellos, que creo que es algo que nos puede permitir entender por qué experimentamos tanto malestar en el trabajo contemporáneo. Y una segunda frase que explica, digamos, lo que ha pasado y los efectos, los desdoblamientos que ha tenido esta pandemia. Y es una frase de Harari que me parece muy interesante. El tema es que cuando la crisis se termine, difícilmente volveremos a donde estábamos antes. Hay muchas industrias que podrían atravesar un proceso de rápida automatización sobre el que se viene hablando mucho en los últimos años y que mientras en condiciones normales podría haber tomado de 10 a 20 años, por esta epidemia ahora tomará solo 2 o 3 meses. Es decir, que el efecto que está produciendo la pandemia en relación con lo que se denomina la cuarta revolución industrial o la cuarta revolución tecnológica es que
la ha acelerado. Entonces tenemos en relación con esto un doble efecto, ¿cierto? El coronavirus produjo un doble efecto en el mundo del trabajo. Miremoslo así, en el nivel más amplio, en el más macro, produjo una aceleración del ingreso en la cuarta revolución industrial, un reordenamiento del mundo del trabajo, ahora bajo otras reglas, ¿cierto? Que se está reconfigurando y a partir, digamos, de un teletrabajo que vino para quedarse al parecer, ¿cierto? Y cada vez más se va a extender. Una reestructuración del mercado laboral, donde la mano de obra ahorita sí va a ser efectivamente global. Un aumento del desempleo, y eso es una cosa importante, a los psicólogos del trabajo nos preocupa mucho el desempleo, precisamente por eso, digamos, que veníamos diciendo ahora, y es cómo es de central en la dimensión, digamos, cómo tiene significatividad subjetiva el trabajo, y al perder el trabajo, entonces hay efectos subjetivos sobre el que los pierden. Hay un autor, Sebastián Plouffe, que tiene un artículo muy interesante que se llama Duelo y trauma del desempleo. Es decir, el desempleo es también un fenómeno que afecta, además de ser un fenómeno económico, ¿cierto? Es un fenómeno subjetivo. Nos afecta, nos hace vivir una experiencia de trauma y obviamente de duelo. Y esa dimensión lo que nos refleja es la importancia, digamos, psicosocial del trabajo. Va a haber 195 millones de desempleados en el mundo, 14 millones en América Latina, según la OIT. Va a haber una profundización de la precariedad laboral, dentro de las cuales, digamos, las condiciones de trabajo van a ser cada vez más degradadas. De esto, digamos, viene hablando mucho, haciendo mucho énfasis, digamos, muchos sociólogos críticos, por ejemplo, como el profesor Ricardo Antunes de la Universidad de Campinas en Brasil. Hay un experimento a escala humana, digamos, a escala mundial con la virtualización, una profundización y revelación de las desigualdades laborales del sector formal versus informal. Hay una proliferación del empleo autónomo precario, es decir, se va a generalizar, va a haber una uberización de la economía, ¿cierto? Todas las formas, digamos, de las nuevas empresas tipo startup, ¿cierto? Uber, Rapid, ¿cierto? Airbnb, en fin, todas estas van a volverse el modelo de empresa, y ese modelo de empresa va a implicar una precarización del trabajo. Y obviamente va a empujar a mucha gente al desempleo, como ya lo estamos viendo, y es una amenaza real, entre otras de las amenazas que produce la inteligencia artificial importada al mundo del trabajo. Y esto del desempleo va a ser importante porque, volvemos a insistir, el trabajo no es una cosa más, no es una cosa entre otras, digamos, sino que es una cosa significativa, central en la vida de los seres humanos. De esa centralidad, por ejemplo, hablábamos con una colega de Chile, que espero y también saludo por aquí, con Magdalena, hablamos alrededor, digamos, de cómo la teoría clínica, psicodinámica del trabajo, las clínicas del trabajo le dan esta importancia al trabajo, y esto explica un poco por qué experimentamos tanto malestar en la condición contemporánea bajo esta pandemia. Y hay una pérdida de la productividad y de valor, ¿cierto? Por pérdida del capital humano. Seguramente algunas personas se van a ir de la empresa o de los trabajos o de los, digamos, lugares donde estaban ejerciendo alguna labor, y esas personas eran claves, eran importantes, y esas personas se van a llevar, digamos, lo que sabían, se van con sus competencias y con su know-how, y las empresas quedan deshabilitadas, digamos, de ese valor y van a resentir la pérdida de ese capital humano. A nivel micro tenemos reorganización de las rutinas de trabajo. Yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿cierto? No es lo mismo hoy que hace 3 meses levantarnos, irnos a trabajar y volver. Hay una inversión inesperada, involuntaria e improvisada en el teletrabajo, que es, digamos, lo más complejo, la clase, digamos, que estamos en la modalidad del empleo. Exigencia de desarrollo de nuevas competencias, es decir, la reconversión se vuelve un desafío importante. Aumento de los riesgos laborales, porque este teletrabajo improvisado no garantizó las condiciones mínimas para hacerlo de la mejor manera posible. Afectaciones de la salud mental laboral, por ejemplo, personas que van a resentir mucho el peso, digamos, de los riesgos psicosociales, generalmente que denominamos así, o de todos aquellos factores que pueden atentar contra la salud mental en el trabajo, y vamos a tener indicadores, cierto aumento de afectaciones, como por ejemplo trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, también de signos de depresión. Obviamente algunas personas van a poder incluso considerar, y de hecho parece que las cifras, aunque no son muy públicas, lo indican, es que ha aumentado el suicidio, ¿cierto?, en las personas. Hay un incremento, por lo tanto, del malestar en el trabajo, que ya era preexistente y venía ocurriendo desde 1973 hacia acá, como un efecto de la degradación de las condiciones laborales, y un reordenamiento de las relaciones organización, jefes, empleados. Lo que estamos entonces enfrentando es una aceleración de la revolución tecnológica y de lo que se denomina, o podemos, digamos, comprender como el cuarto espíritu del capitalismo. Este capitalismo, digamos, que estamos viviendo desde el 2011 hacia acá, o sea, hacia el finales de los años, digamos, 90 y los principios de este siglo, es un capitalismo de los datos, es un capitalismo, digamos, concentrado en la riqueza a partir de los datos, donde los datos son la nueva forma, digamos, del petróleo, de la riqueza o de la acumulación de capital,
donde la figura héroe, ¿cierto?, va a ser el emprendedor tecnológico, tipo Steve Jobs, ¿cierto?, Bill Gates, Zuckerberg, etcétera. Y es un capitalismo caracterizado por ser un capitalismo tecnológico digital, radicalmente globalizado e hiperdinámico, colaborativo y disruptivo, en la que hay una hegemonía del modelo de empresa startup. Entonces, estamos en este entorno, digamos, este entorno económico, en ese entorno tecnológico, y eso va a tener efectos sobre el mundo laboral. El mayor desafío entonces que tenemos como consecuencia de este nuevo entorno que se reconfigura, este nuevo paisaje laboral que estamos viviendo, es que sin duda esta revolución tecnológica implicará la destrucción de empleos y de cualificaciones. Pero sin duda también, y el mayor desafío es para los empleadores, para los empleados, incluso para el Estado, es la reconversión de las competencias. Muchas personas podríamos pensar que el desafío más grande es el desempleo. No, ese es un desafío importante, pero no es el más grande. Quizás el desafío más importante es cómo vamos a ayudar a que aquellos que están trabajando puedan reconvertir sus competencias, ¿cierto?, para poder mantenerse en la condición de la empleabilidad. Esa situación no deja de traer costos para todos y una gran dosis de malestar por la presión, digamos, que todos sentimos de tener que rápidamente, digamos, reajustar nuestra cartera de competencias para poder garantizar el empleo. Y obviamente aparece entonces un cierto malestar que le es inherente a esta cuarta revolución tecnológica, a esta cuarta revolución industrial. ¿Qué aparecen entonces como esos signos de ese malestar? Una incertidumbre generalizada, una intensificación, invisibilización del trabajo, una pérdida de límite entre la vida laboral y la vida personal, ¿cierto? Es una cosa muy particular, hay que decirlo así. En la investigación que hicimos en la Universidad FIT con profesores y miramos los riesgos, los factores de riesgo psicosocial para ellos, había una cosa muy curiosa. Los profesores, a la inversa de la mayoría de las personas, interpretan la relación equilibrio trabajo-familia de una manera distinta. La mayoría de las personas siente que el trabajo invade el tiempo, digamos, de la familia o el tiempo personal. En el caso de los profesores, sobre todo los profesores universitarios, el asunto es al revés. Los profesores sienten es que la familia invade el tiempo del trabajo. Y eso es una cosa muy particular. Yo sé que aquí hay muchos de los que están escuchando son profesores y entenderán la particularidad que nosotros experimentamos, es que entendemos que la familia es la que invade nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos trabajos vocacionales y eso es una cosa particular que ocurre allí. Llegamos al fin de la intimidad, estamos frente a un capitalismo, ¿cierto? Lo que algunos autores en Estados Unidos denominan el capitalismo de vigilancia. Hay un empuje al consumo sin límite, hay una crisis de la democracia, es decir, hay una posibilidad de manipulación digital en la cual estamos expuestos, digamos, a que las decisiones políticas no estemos seguros de que hayan sido tomadas en transparencia. Hay nuevas formas de la servidumbre, de la esclavitud, diría Antunes, ¿cierto? Estamos frente a un nuevo proletariado digital, el proletariado, digamos, que deriva de esta condición, digamos, de vincularse, de verse forzado a vincularse a condiciones, digamos, casi de trabajo esclavo, como puede ser el trabajo en Uber, en Rapid, en etcétera, esas plataformas que han precarizado demasiado y han generado la movilización, incluso los propios trabajadores en Estados Unidos, frente a las empresas, digamos, para reclamar mejores condiciones, incluso porque en esta pandemia no siempre garantizaron las condiciones, digamos, de seguridad, de bioseguridad para protegerlos, digamos, en relación a su trabajo. Y hay una profundización entonces de la fragmentación y la individualización. Tenemos al final del día entonces más precarización del trabajo como consecuencia de una instrumentalización de la tecnología por el espíritu neoliberal radical, quizás podríamos decir. Y entonces viene el coronavirus y hay una profundización de esto, ¿cierto? De la precariedad. ¿En qué sentido la podríamos ver? Por ejemplo, en caso de los formales, los ha empujado a un teletrabajo improvisado o al subempleo, ¿cierto? O al empleo intensificado y en riesgo. Pensemos, por ejemplo, en los médicos. Los médicos no están, digamos, en teletrabajo, pero sí están en la condición de un empleo que está intensificado, es decir, muchas horas, muchos turnos de larguísimas jornadas de trabajo y además en riesgo porque no tienen la garantía de tener las protecciones para la bioseguridad. Los informales los empujó a la devastación de la parálisis, o sea, al desempleo, y esto, digamos, es una cosa que va a tener efectos sobre la salud mental de estas personas y obviamente algunos al hambre, incluso llevándolos algunos a tener que elegir entre, ¿cierto?, vivir, digamos, una condición de extrema angustia por no tener con qué comer o salir a protestar y arriesgarse a morir por el contagio. Y a los autónomos, pues obviamente, que son una parte importante de las personas que están empleadas bajo esa condición, pues los empuja a la bancarrota. A las clases pobres y subalternas las expuso a la calamidad extrema, reveló los efectos devastadores del neoliberalismo en relación con la protección social, y a las clases medias profesionales, pues les expuso su pobreza encubierta, les hizo reconocer que no tenían riqueza, que lo que tenían era títulos quizás y tenían, digamos, muchas cosas de las cuales ufanarse entre el consumo, pero no tenían realmente patrimonio.
El riesgo es el aumento del malestar en el trabajo y obviamente lo que va a pasar posiblemente, ya que uno se hace eso, es el aumento de la protesta social una vez pase la situación más crítica de la pandemia. O sea, se anticipa entonces una ola de manifestaciones como, digamos, reacción a la revelación de la precariedad que impuso el neoliberalismo en los últimos 40 años. Volvamos entonces a Deleuze, para volver a interpretar qué es lo que significa, digamos, este momento para las personas que están trabajando y por qué se experimenta tanto malestar. La psicodinámica del trabajo defiende la hipótesis según la cual el trabajo no es reducible a una actividad de producción en el mundo objetivo. El trabajo siempre pone a prueba la subjetividad, de la cual esta última puede salir desarrollada, exaltada o por el contrario disminuida y modificada. El trabajo constituye para la subjetividad una prueba que la transforma y es ahí donde radica su importancia, su significatividad, digamos, psicológica, subjetiva. Trabajar no es solo producir, también es transformarse y en el mejor de los casos es una ocasión ofrecida a la subjetividad para probarse, incluso para realizarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta situación del teletrabajo en estas condiciones? Que algunas de las funciones psicosociales del trabajo están siendo impedidas por la manera en la que se impuso el teletrabajo o el trabajo en casa. Hay que decir una cosa que es importante. No podríamos generalizar que el teletrabajo es una experiencia que se interpretaría siempre de esta manera, porque hay una cosa, digamos, que no le es inherente, es el confinamiento. El teletrabajo es una experiencia distinta del confinamiento. En este caso, lo que pasó fue que se combinaron como estrategia de defensa para no parar la economía del teletrabajo con una condición que fue la otra estrategia de defensa para, digamos, parar el riesgo epidemiológico que fue el confinamiento. Pero el teletrabajo no necesita necesariamente del confinamiento, solo que aquí en este caso se conjugaron y nos colocaron en una situación paradójica, ¿cierto? Por un lado, el agotamiento mental, cognitivo, emocional de estar encerrados, pero a la vez el riesgo externo de estar en la posibilidad de estar, digamos, contagiados. Entonces tenemos una situación paradójica que nos deja en una situación muy incómoda emocionalmente, la cual dispara los síntomas de, digamos, de deterioro de la salud mental. Y es, por un lado sentimos el agotamiento, la fatiga, digamos, del confinamiento, pero por otro lado sentimos el riesgo de salir a exponernos en la vida pública. De hecho, muchas personas que al principio sentían que el teletrabajo no era lo de ellos, hoy en día, por ejemplo, no están interesados en volver a la empresa porque si lo interpreta como un acto de riesgo biológico, esa persona simplemente va a decir, no, yo prefiero quedarme más tiempo en mi casa. Comenzó a verle el lado interesante, sobre todo porque además después de 3 meses nos hemos acostumbrado más, nos hemos adaptado más a las condiciones de trabajo, así sean improvisadas y así, digamos, no hayan sido suficientemente preparadas y no tengamos todas las condiciones, pero hemos logrado la adaptación. Los seres humanos tenemos esa ventaja, digamos, evolutiva, ¿cierto? Es que nos podemos adaptar a múltiples contextos, incluso hasta los más hostiles en algunos casos. ¿Qué es lo que entonces significa esto? Que el trabajo tiene funciones psicosociales, que el trabajo no es solamente un problema, digamos, de dinero ni de supervivencia. ¿Qué funciones cumple él? Tiene funciones sociales o relacionales. Por ejemplo, provee nivel de actividad. Es un medio para resolver nuestras energías y sentirnos competentes. Permite hacer algo útil con el tiempo y los recursos personales y provee un sentido. Variedad. Proporciona acceso a otros contextos distintos de los de la casa. Estructura temporal. Organiza el ritmo social del día, la semana, del año, ¿cierto? Y contactos sociales. Permite compartir actividades con otros. Permite lo que Yves Claude denominaría salir de sí, para encontrarse con el otro, enriquecerse en el encuentro con el otro. Y en términos psicológicos, provee identidad social y personal, ofrece un sentimiento de identidad social, un sentido de pertenencia a un grupo social de referencia, a lo que se denomina un género profesional, permite responder la pregunta ¿quién soy yo? ¿Qué me define? ¿Y qué características son las que yo tengo en relación con los otros y por las cuales puedo ser definido por los demás y reconocido? Comprobar la competencia, me permite saber de qué somos capaces, para qué somos buenos. La trascendencia social permite el sentimiento de contribución al desarrollo de la sociedad, sentimiento de que se cumple con alguna perennidad, diría Claude, y cierto, y que se provee algún propósito existencial. Es decir, ahí es donde está la dimensión, digámoslo así, trascendental, espiritual del trabajo. Y obviamente para los psicodinámicos del trabajo, el trabajo estabiliza la economía psíquica, ¿cierto? Los psicoanalistas vamos a pensar que el trabajo es un factor, digamos, que estabiliza en la economía psíquica, permite la sublimación de la pulsión, el sentimiento de realización decía a través de un interés, de un deseo, es decir, que el trabajo permite realizar nuestros deseos y nos permite, digamos, desarrollar también una pasión. En ese sentido, cuando el trabajo deja de cumplir con alguna de estas funciones, ¿cierto? O deja de cumplir con la función sublimatoria o sobrebloquea su función psicosocial, se afecta la salud mental en el trabajo. Eso nos lo plantea clarísimamente y de manera insistente Christopher Deleuze. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces en este momento? Que los protectores han quedado debilitados.
Los protectores psicosociales de la salud mental, como por ejemplo la familia, los amigos, los colegas, la lealtad entre pares, ha quedado debilitada. En la familia, por ejemplo, podemos experimentar si no estamos suficientemente acoplados, que no entienden, digamos, nuestra manera de trabajar y no nos apoyan, o simplemente, digamos, aumentó la conflictividad familiar por la consistencia, digamos, de situaciones que no estaban resueltas y que ahorita, digamos, estamos obligados a enfrentar. Los amigos están distantes, no los podemos ver, y los colegas obviamente también están lejos, y se pierde, digamos, esa lealtad entre ellos porque no nos ven, no atestiguan nuestros esfuerzos. Y entonces han sido debilitados estos protectores, por lo tanto, entonces tiene esto consecuencias. ¿Cuáles? Sensación de aumento del riesgo, aumento de la vulnerabilidad y un sentimiento de impotencia, de que esto me supera, porque recuerden que uno también resuelve lo real del trabajo, aquello que resulta como imposible, como angustiante, lo resuelve a través de la colaboración, ¿cierto? Y de la solidaridad con nosotros. ¿Qué es lo que entonces tenemos que reconocer? Que el trabajo tiene una capacidad dialéctica, tiene la capacidad dialéctica, y es que en su polo positivo el trabajo es un campo de realización, una experiencia de emancipación, una fuente de placer, de felicidad o de bienestar, como lo quieran llamar, ¿cierto? Pero en su lado negativo el campo del trabajo puede ser un campo de negación de sí, una experiencia de alienación, una fuente de sufrimiento, de malestar o de infelicidad, ¿cierto? El trabajo tiene la doble capacidad, la capacidad dialéctica de ser subjetivamente fuente de placer o de sufrimiento. Entre esas dos polos siempre se la está jugando la experiencia laboral para todos. De la particular combinación de las condiciones objetivas del trabajo, la manera como se organiza, las condiciones en las que se vive y las relaciones que se tejen en él, y las condiciones objetivas, la posición mía como sujeto, el nivel de claridad de mi deseo, por ejemplo, va a depender cuál polo se revela más. Y en este caso lo que tenemos es mayores amenazas al bienestar al trabajo. ¿Cuáles? Por ejemplo, tenemos poca autonomía, poca confianza institucional, no estamos seguros si las organizaciones van a ir contando con nosotros y vamos a volver a recuperar nuestros empleos o nuestros trabajos, poca solidaridad y lealtad entre pares porque se aumenta el nivel de competencia y la individualización se profundiza como consecuencia de sentir amenazados de que van a recortar la planta personal y con algunos que harán, cada uno quiere ser al que escojan. Hay poco reconocimiento, se debilita la relación de reconocimiento porque no se atestigua el esfuerzo de los otros. Yo no estoy viendo qué tanto el otro está dando de sí para poder cumplir con el trabajo. En el caso de los médicos, por ejemplo, están experimentando una cosa que se llama el sufrimiento ético. ¿Qué significa eso? Ser forzados a trabajar mal. Es decir, trabajar bajo condiciones que no son técnicamente las adecuadas, condiciones, digamos, de riesgo, vulnerabilidad en la condición, digamos, de la bioseguridad, o en condiciones en las que moralmente ellos se sienten incómodos. Por ejemplo, tener que dejar morir a personas de la tercera edad en beneficio de los demás jóvenes, cuando ellos, por ejemplo, pueden tener valores que están contrarios a esas decisiones. La imposibilidad para comprobar la competencia y brillar, para hacerse un nombre, para hacerse un lugar, también es una fuente de malestar. Y el desfase que puede existir por esta reestructuración de las formas de trabajar entre la estructura de la tarea, ¿cierto? Y la estructura subjetiva o la estructura del deseo. Es decir, mucha gente no quería teletrabajar, mucha gente no le interesaba teletrabajar, mucha gente le ofreció teletrabajar y se habrá asistido porque simplemente no le interesaba y lo forzaron. Entonces, ¿qué ocurrió? Que lo que antes estaba alineado era la manera en la que yo trabajo, el contenido y la manera de la tarea con mi estructura subjetiva están alineadas, ella se ha desfasado porque ahorita la manera como tengo que resolver el trabajo no coincide con la manera como me gustaría hacerlo. Eso entonces produce adicionalmente un exceso de lo real en el trabajo, es decir, la imposibilidad de superar aquellos obstáculos, impases que se nos presentan, y por lo tanto un sentimiento de impotencia, de que nuestra recursividad subjetiva no alcanza a ser suficiente para enfrentar los obstáculos que nos generan angustia en el mundo laboral. Y por lo tanto estamos ante una experiencia, un sufrimiento que no podría ser caracterizado como sufrimiento creativo. Pasa entonces que hemos tenido la experiencia de lo real de la pandemia, ¿cierto? Que nos puso en emergencia, ahorita a pasar a lo real del trabajo. Un factor que aumenta la experiencia de malestar, ¿cierto? De tensión indeterminada pero tolerable para los trabajadores y también para los estudiantes que enfrentaron también su propia, digamos, desventaja, es que hay una doble experiencia de lo real. Lo real es la experiencia de pérdida del control y dominio, ¿cierto? Que es una situación que nos genera como efecto subjetivo angustia. Lo real es toda aquella situación no calculada, toda aquella situación que no logramos controlar, que no logramos dominar en el mundo del trabajo y que deja como saldo un sentimiento de angustia. Y lo real de la pandemia, ¿cierto? Corresponde con el riesgo de morir, la pérdida del control de la existencia y obviamente la experiencia del desamparo. Si hay una cosa que estamos viviendo en este momento contemporáneo, es que estamos volviendo a experimentar un poco el desamparo infantil, ¿cierto? A muchos se nos ha podido, digamos, quizás actualizar parte de nuestros recuerdos, de nuestras sensaciones infantiles, de sentir que estamos desamparados, que no hay nada que nos proteja, además ante un enemigo que es invisible. Y lo real del trabajo es el riesgo del desempleo, ¿cierto? Es la exclusión, la posibilidad, digamos, de perder el control, ¿cierto? Sobre él y obviamente de no estar
tenido en cuenta para el siguiente proyecto laboral, para lo que vaya a pasar después de la pandemia. Y esto entonces nos enfrenta a lo siguiente. Lo real de la pandemia obligó una estrategia de defensa, ¿cierto? Que fue el confinamiento y la virtualización, y a la vez esto derivó en lo real del trabajo, que es lo que estamos viendo, ese malestar derivado de no poder entender y decir lo siguiente, qué es lo que pasa y por qué sentimos tanta incomodidad en esta condición de estar o teletrabajando o estar en riesgo de desempleo o estar desempleados o subempleados. Lo que les digo entonces aquí es esto, es un modelo conceptual que nos permite entender qué es eso de lo real y por qué estamos experimentando el malestar. Y es que siempre ante el mundo, en el mundo del trabajo tenemos un trabajo prescrito, es decir, una tarea que nos mandan a hacer, eso que se expresa en los manuales, que es lo que deberíamos hacer, y hay un trabajo real, es decir, lo que realmente terminamos haciendo. Pero a veces en el camino entre lo que nos mandan a hacer y lo que realmente hacemos, aparece lo real del trabajo, es decir, aquella situación que como impasse escapa el control del operador y genera angustia y sufrimiento. La brecha entre lo prescrito y lo real es cerrada por el talento, la astucia, la creatividad, las competencias, los recursos subjetivos que se desdoblan, ¿cierto? Y despliegan y ponen en juego a los trabajadores para cumplir. Esto lo que nos está mostrando es que la subjetividad, muy al contrario de lo que hemos pensado siempre, ¿cierto? Es que la subjetividad era un obstáculo para el trabajo, como era un obstáculo, digamos, para la ciencia. Realmente la subjetividad es la mayor palanca que tenemos para desempeñarnos en el trabajo. Es decir, la subjetividad es el recurso con el que cuentan los seres humanos para enfrentar lo real. Y enfrentamos una situación de real, ahora digamos en una condición particular derivada de dos condiciones básicas. El teletrabajo que estamos viviendo muchos o la mayoría de los empleados formales es que estamos ante un teletrabajo que es primero involuntario y segundo improvisado. Y en ese sentido, como estrategia de defensa, es una estrategia de defensa imperfecta. Ante la inminencia de lo real que impuso la pandemia, se desplegó como estrategia de defensa colectiva el teletrabajo, ¿cierto? Todos fuimos a teletrabajar de manera masiva, eso es lo que ahora denomina el experimento, digamos, con la virtualización más grande del mundo. El teletrabajo como estrategia de defensa tiene un doble problema. Por un lado es improvisado, lo que indica que no se prepararon las condiciones ni las personas para asumirlo. Una buena estrategia de teletrabajo debe saber que hay puestos teletrabajables y personas proclives a teletrabajar. Y cuando esas dos cosas se encuentran en ese match, ahí hay la posibilidad de que la experiencia de teletrabajo sea altamente productiva y altamente productora de bienestar. Pero cuando las cosas son que el puesto es teletrabajable, pero la persona no y es forzada a teletrabajar, ahí es donde viene la molestia. ¿Por qué? Porque esa condición forza a la persona y se rompe un principio en el teletrabajo, que es el principio de la voluntariedad. Y las personas estaban preparadas para asumirlo, lo cual exacerba lo real, es decir, esa sensación de incomodidad y de angustia que produce estar enfrentado a una situación que uno no deseó. Y lo segundo es que es involuntario, viola el principio de la autonomía, es decir, yo no elegí teletrabajar. No todas las personas son proclives al teletrabajo. Imaginémonos, por ejemplo, personas obsesivas, introvertidas y tranquilas, ¿cierto? Que son felices, pero además en esa condición, pero además imaginemos por otro lado, histéricos, extrovertidos o ansiosos que podrían entrar en desesperación. Los efectos entonces subjetivos del teletrabajo improvisado e involuntario son aumento de la incertidumbre, qué va a pasar, cuánto va a durar, sensación de vulnerabilidad, puedo ser reemplazado, ¿cierto? No tengo las condiciones, las competencias, desgaste mental, una visión subjetiva, una lucha emocional por hacer aquello que le toca y no aquello que desea, eso que los psicoanalistas denominamos gozarse del trabajo, ¿cierto? Gozar el trabajo en el sentido de una satisfacción de la pulsión por una vida que produce placer, una profundización de lo real en el trabajo, una pérdida del control que produce como saldo mucha angustia, una experiencia, digamos, desgastante emocionalmente en el trabajo, la intensificación laboral, reorganizarse sobre la marcha y responder por los resultados, un sentimiento de que estoy un día atrás de donde debería estar, es decir, una sensación de profunda incompetencia, y un subempleo subjetivo, un sentimiento de que estoy más preparado de lo que la tarea a mí no me demanda, ¿cierto?, para poder enfrentarla. Y ese sentimiento a veces de menosprecio y de culpa de no poder trabajar como uno debería, o supone, digamos, o su superior le impone que uno debería estar haciendo. Consecuencia no calculada del teletrabajo en pandemia, profundización de la intensificación y la invisibilización del trabajo, pérdida de límite entre la vida privada y la vida familiar o personal, un bloqueo de la función socializadora incluyente del trabajo, un debilitamiento de relaciones de reconocimiento mutuo como fuente de placer, un debilitamiento de la subjetivación. ¿Qué significa esto? La pérdida de la capacidad de apropiarse de aquello que se hace y también de pensarse y de reflexionar y de criticarse, ¿cierto? Esto es el efecto digamos, de una sobreexposición a la tecnología, ¿cierto? Y sobre todo a una cultura de la urgencia. Hemos perdido la capacidad de decir, venga, eso que estoy haciendo, si es lo que debería hacer, si es lo que me gusta hacer, si es mío, me lo puedo apropiar, puedo hacer este trabajo algo mío, o lo estoy haciendo mecánicamente a la velocidad que se impone, incluso lo hago más aceleradamente como una forma de defenderme de esa situación que es rutinaria y tediosa. El tecnoestrés o el tecnomalestar, ¿cierto? La intensificación del lazo
digital con el trabajo, el hecho de que no podemos separarnos, ¿cierto? De que hay un bloqueo del distanciamiento psicológico, es decir, la imposibilidad de reparación y emancipación en otras esferas de la vida, como consecuencia, pues que todo el tiempo estamos expuestos a dispositivos tecnológicos que nos recuerdan el trabajo, el WhatsApp, ¿cierto? El correo en el celular, todos los dispositivos, digamos, electrónicos están a nuestro lado y que nos recuerdan que podemos estar trabajando casi sin parar y de manera permanente durante todo el tiempo. De jefes y teletrabajo, pero a la vez los jefes viven su propia crisis, ¿cierto? Si los empleados viven su crisis por un lado, los jefes viven por el otro lado otra. Ellos están desconfiados respecto a sus colaboradores, se viven temerosos de perder el control de los procesos y de la dinámica de los negocios, son resistentes a poder ceder el poder, ¿cierto? A empoderar a sus equipos. Y en el caso de los mandos medios, están a mitad de camino entre los jefes y los colaboradores, tratando de traducir la estrategia, ¿cierto? Exigido por los resultados, pero sin tener los suficientes recursos. Le dicen qué, pero no le dicen ni cómo ni con qué. Entonces ahí los mandos medios están en un punto, digamos, incómodo entre las demandas de los más, digamos, de abajo en la jerarquía, los colaboradores que le reclaman por qué no ayudan, ¿cierto? Y los otros que le reclaman que por qué no hacen lo que ellos ordenan. Ahí entonces tenemos unas situaciones que como estrategia de defensa de ellos, lo que han implementado es un vigilar y castigar, es decir, un aumento del control electrónico, de la vigilancia digital. Sienta a las 8, prenda la cámara, muéstrame que está trabajando. O por el contrario, sin decirlo sutilmente, lo que han hecho es mandarle más trabajo como una forma, digamos, de controlarlo porque es un imaginario de que se está perdiendo tiempo. El efecto entonces de trabajo es un efecto paradójico. Lo que se gana en autonomía se pierde en presión. Lo que se gana en estabilidad laboral se pierde en calidad de vida. Beneficios reducidos, riesgos aumentados. Es demasiado temprano para hacer el teletrabajo, llegó para quedarse, pero comienzan las encuestas a mostrar de que sí, o por lo menos a mostrar, digamos, interés. Mucha gente aprendió a teletrabajar, se adaptó ya en el teletrabajo en alguna medida. Y algunos están comenzando a decir que no quisieran volver a la empresa como antes. Y algunas empresas realmente están reorganizando y ya estimulando que las personas no vuelvan. Por ejemplo, algunas empresas de medicina o algunas EPS ya le están diciendo a sus médicos que se van a quedar definitivamente teletrabajando. Algunas empresas de tecnología le han dicho que ya no necesitan venir a la empresa y que la van a adaptar, ¿cierto? Y a proveer todos los recursos para poder que su casa sea su oficina. Y una encuesta de Forbes de los últimos días mostró que el 80% de los colombianos estaría dispuesto a quedarse teletrabajando después de la pandemia. Estas son cosas que nos están indicando que el mundo del trabajo se reorganizó y que hoy existe el soporte tecnológico y esto nos obligó a disponer la actitud positivamente hacia una actividad que hace unos meses era apenas una cosa imaginable para menos del 30% de las personas en el país. Ahora bien, ¿por qué me siento más cansado en esta condición de teletrabajar? Es una pregunta que la hemos hecho. Primero, porque nos han forzado la voluntariedad. Nosotros no queríamos hacerlo y eso es un desgaste porque una lucha psíquica con esa situación que no queríamos. Segundo, porque estamos confinados. Entonces hay un segundo elemento que es productor, digamos, del desgaste emocional. Primero, no quiero hacer esto y segundo, estoy preocupado porque estoy en una condición de confinamiento que no quiero, ¿cierto? Tercero, hay una intensificación simultánea de las interacciones. Ahora hay, digamos, muchas más días de contacto que nos demandan más. Estamos en una reunión, nos escriben el WhatsApp, estamos en una reunión, nos escriben por otra plataforma, estamos en una reunión y nos piden que vamos a otra reunión. Entonces uno está, digamos, demasiado expuesto a eso, a tener que exponerse a las reuniones a través de las plataformas. Aprender y trabajar a la vez es un asunto, digamos, bastante porque estamos aprendiendo a manejar la tecnología, a manejar las plataformas, a teletrabajar y a la vez trabajando. Hay un pérdida del límite entre la vida privada y la vida pública del trabajo. Y hay un aumento sustancial de la demanda de trabajo porque los jefes están creyendo que la gente está sin hacer nada en la casa, ¿cierto? Hay una autoexplotación por un efecto, digamos, del super yo laboral. Hay gente que dice, que confiesa que no se siente en la casa suficientemente tranquila porque siente que no puede descansar porque debería estar trabajando. Entonces el super yo la acosa, ¿cierto? La presiona demasiado para que se ponga en una posición de hiperactividad para poder, digamos, no entrar en una condición de riesgo de ser sancionada moralmente por estar descansando. Hay un aumento voluntario, indirecto e imperceptible de la actividad. Digamos, al estar más en la casa, suponemos que tenemos más tiempo, entonces nos metemos a más cursos, hacemos más cosas, realmente las dejamos a la mitad porque no podemos, realmente hay que seguir trabajando y haciendo muchas más cosas, como por ejemplo, autocuidarnos. Y lo que aparece es una doble jornada también generalizada, en el sentido, digamos, que además de trabajar, hay que cuidar la casa, ¿cierto? Hay que cuidar a los niños, hay que hacer cosas para poder autocuidarse. Y entonces todas estas condiciones, digamos, de hiperactividad, de aumento de la intensidad, digamos, de la actividad, es lo que también genera que estemos más cansados en el trabajo. Obviamente uno aprende a regular en el tiempo
estas situaciones y va experimentando un poco más de tranquilidad y de placer. Y el teletrabajo no deja de tener una perspectiva femenina. Las mujeres resienten más el teletrabajo, a pesar de que hoy en día hay una actitud más favorable de los hombres hacia las actividades del hogar. Cierto, el teletrabajo de las mujeres implica una intensificación de lo que denomina la doble jornada. ¿Por qué? Porque tienen que combinar varios roles. Las mujeres tienen que enfrentar varios roles ahora. Entonces tienen que ser trabajadora, porque no puede ir a asistir a la empresa, así sea teletrabajando. Es una madre cuidadora. Y además ahorita, como niña está en casa, es una profesora. Súmele a eso que es una consejera espiritual. Todo el mundo viene donde las mujeres a contarle, digamos, cómo se sienten, cómo están resintiendo, digamos, emocionalmente el teletrabajo, y eso produce sobre ellas un aumento, digamos, de disposición emocional, una carga emocional, digamos, para el apoyo que las expone, digamos, a un desgaste mayor en términos psíquicos. Pero no todo ha sido malo. Digamos, ¿qué lado positivo tiene la crisis? Por un lado, la crisis obligó a superar el prejuicio sobre el teletrabajo y la desconfianza respecto de él como modalidad de trabajo flexibilizado. Sí, la flexibilidad del trabajo ahora, digamos, en el teletrabajo es comenzar a ver bien vista por parte de los trabajadores. Hizo superar el prejuicio respecto a la virtualización de la educación, por ejemplo. Se pasó de una educación virtual mediocre y facilista a una, cierto, y pobretona, a una opción, digamos, privilegiada y universal. Las últimas terminaron siendo las primeras, ¿cierto? Algunas universidades que hace algún tiempo hacían virtualidad y las miramos con desconfianza, ahora son las que nos enseñan cómo hacer la virtualidad. Obligó a los psicólogos a discutir y emprender la psicoterapia a distancia. Hasta los más conservadores tuvieron que ingresar en la ciberpsicología, la telepsicología, el telepsicoanálisis, la asistencia, digamos, remota. Empoderar a los trabajadores en muchas cosas, por ejemplo, les sensibilizó a reconocer que hay condiciones precarias. Quizás estamos esperando pasar la crisis para en un momento comenzar a, ¿cierto?, a manifestarnos, a protestar, porque las cosas son evidentemente, digamos, degradantes para el mundo del trabajo cada vez más en este mundo, digamos, en el que el espíritu neoliberal está dominando. Aceleró a reconocer los efectos del teletrabajo sobre la salud mental. Yo creo que es una cosa importante. Ahora sí entendemos que el trabajo tiene efectos deleterios sobre la salud mental. Antes no creíamos eso, antes creíamos que el trabajo no tiene nada que ver con la salud mental, que la salud mental era un problema individual de cada uno, no. Ahora sí estamos reconociendo, ¿cierto? Y muchos de los recursos humanos comenzaron a reconocer los efectos que tenía el trabajo en esta condición sobre la estabilidad psíquica. Y lo último y más interesante, puso en la agenda pública, ¿cierto?, el tema de la renta universal e incondicional, que a los economistas neoliberales se habían negado a considerarla. Había una negación a la redistribución de la pérdida, a la redistribución del dinero por pérdida, digamos, de poder de negociación también y por manipulación de los empleados. Entonces, esta crisis ha también tenido alguna cosa, digamos, positiva, digamos, nos ha implicado un sufrimiento, pero también, digamos, nos ha fortalecido en otras cosas que podemos darnos cuenta, nos ha servido como luz para enfrentar esta situación. Bien, y quisiera terminar con esta expresión que me parece interesante. La enemiga de la prosperidad es la incertidumbre que genera la mala política. Kindland, cierto, Premio Nobel de Economía. Muchísimas gracias. Muy amables. Yo creo que podemos abrir la sesión. Fátima y Stephanie para las preguntas. Muy amables ustedes. Bueno, le agradecemos a Johnny por esta gran conferencia. A partir de este momento, les recordamos a las personas que pueden participar, las que están conectadas por Zoom, a través de la opción levantar la mano, les damos la palabra, o quienes quieran dejar sus comentarios por las redes sociales o el chat. En principio, pues estamos recibiendo agradecimientos por la conferencia desde diferentes instancias. Yo particularmente quisiera hacer una pregunta respecto al concepto que referías de tecnoestrés, porque el tecnoestrés, entiendo yo, es un concepto de la psiquiatría, pues que fue acuñado hace bastante tiempo. Entonces, quería que pudieras de pronto ampliar esta situación en términos de que se ha perdido la línea divisoria, entonces se volvió casa-trabajo en el mismo espacio, en el mismo momento, y por eso, por supuesto, es importante tener claro este concepto. Sí. El tecnoestrés, digámoslo así, es el estrés o el nivel de tensión psíquica derivado de una sobreexposición a la tecnología, una tecnología que impide que las personas puedan hacer una cosa que es absolutamente indispensable para poder conservar la salud en el trabajo, y es el distanciamiento psicológico. El hecho de que tengamos todo el tiempo intensificado el lazo, ¿cierto?, con la tecnología, y esa tecnología sea, digamos, portadora de la demanda de trabajo,
es lo que hizo, por ejemplo, que en Francia se tuviera que hacer una cosa que se llama el derecho a la desconexión. Es decir, que las personas puedan mantener una distancia psicológica, ¿cierto?, de las demás de trabajo, porque, claro, podemos tener jefes, digamos, que son adictos al trabajo o son, digamos, comprometidos, que trabajan en la noche mandan, digamos, las demandas de trabajo, la mandan el fin de semana, o ellos, para ellos, la manera como ellos subliman su propia pulsión es trabajando, por ejemplo, el fin de semana, pero como el hecho es que él puede trabajar, pero él no puede incluirme a mí en esa forma de intensificación que él tiene. El asunto es que el tecnoestrés es ese efecto, digamos, de tensión psicológica que yo experimento como consecuencia de que el jefe no para de hacer demandas y yo no paro de recibirlas porque en este mismo, digamos, dispositivo está mi vida privada, pero también está mi vida pública del trabajo. Y eso es un poco a lo que se refiere esa dimensión. ¿Qué es lo que yo creo que es importante? Recordarle a las personas que el distanciamiento psicológico del trabajo es fundamental. Y eso le conviene tanto a las personas porque pueden recuperar, se pueden reparar biológica y cognitivamente, emocionalmente, pero también porque pueden autocriticar el trabajo y al final le sirve también al trabajo. Las personas cuando toman distancia del trabajo también lo pueden criticar y decir, ve, yo estoy haciendo esto así, pero ahora que lo veo en la distancia, lo podría hacer así. Y entonces eso también es una forma de innovar en las propias formas en las que realizamos el trabajo y eso le conviene también al propio trabajo, no solamente al empleador, pero obviamente el distanciamiento psicológico es profundamente, digamos, beneficioso para el trabajador a medida que puede tomar distancia y repararse para poder enfrentar de nuevo la tarea, ¿cierto?, en una condición que sea óptima. Pues, si quieres, puedes dejar de compartir pantalla para que te podamos ver en toda la expresión. Mientras tanto, te cuento Claro que que desde sí. Facebook nos llega una pregunta y les damos los saludos a las personas que se conectan desde Sonora, México, Perú, y nos dicen, ¿cuáles son las estrategias para mejorar la salud mental en las organizaciones? Pues primero que todo, yo creo que hay que, los equipos de desarrollo de recursos humanos van a tener que entender que su misión ha cambiado, o sea, que van a tener que ahora colocarle cuidado a cosas que dejaron, digamos, de lado o que incluso tercerizaban. Muchos de los equipos de desarrollo de personal, de selección, ¿cierto?, de recursos humanos, lo que hacían era tercerizar la salud ocupacional, o tenían una persona que era un agente, pero realmente el que venía a hacer las cosas importantes, el diagnóstico y la intervención, era una empresa externa. Yo creo que en este momento lo que ha hecho es, lo que ha obligado a que ellos recambien, digamos, sus funciones y se centren, digamos, en los asuntos que tienen que ver con la salud mental. Entonces, primero, yo creo que los equipos de recursos humanos tienen que saber que parte de sus obligaciones y su vocación tiene que orientarse a atender los efectos sobre la salud mental de este teletrabajo, digamos, confinado. Lo segundo es que las personas tengan también acciones de autocuidado. Las personas también tienen una propia responsabilidad subjetiva consigo mismo y su propio cuidado, ¿cierto? Y entre esas cosas, pues, alimentarse bien, hacer el ejercicio o hacer la rutina que le parezca bien, o también ser capaz de colocar, digamos, de tener la capacidad de autocensurarse para decir, no trabajo más, colocarse el propio límite, decir, bueno, yo hasta las 6 de la tarde trabajo y no contesto más. Yo les puedo contar, por ejemplo, soy profesor universitario y a mí un estudiante me escribe a las 10 de la noche y yo lo veo y yo sé que él está en línea y yo también, pero yo no le contesto, ¿cierto? Y si él me insiste y le digo, háblame de esto mañana a las 8 de la mañana, o háblame de esto el lunes, no me hables ahora, porque yo estoy descansando. Y le recuerdo al estudiante que yo estoy descansado, así tengo que tener también asertividad para decirle de una manera respetuosa y amable que de todas maneras no lo voy a atender y que él está un poco, digamos, desubicado cuando cree que él me escribe a las 10 de la noche un sábado y yo le tengo que contestar. Pero lo tercero que me parece también importante, miren, cuando uno sienta que realmente la situación lo ha superado, que los recursos con los que uno contaba, que las estrategias con las que uno se defendía del malestar no le alcanzaron, uno va a tener que hacer un acto, digamos, de gallardía, pero también, digamos, de sensatez. Levantar la mano y decir, mire, esto me superó, no fui capaz. Ser capaz de pedir ayuda psicológica, incluso ser capaz de pedir ayuda psiquiátrica. Hay gente que puede haberse descompensado neurobiológicamente y no lo sabe. Sobre todo los psicólogos creemos y muchas personas estigmatizan la enfermedad mental, pero es un problema porque en este momento muchas personas pueden estar experimentando síntomas de enfermedad mental, ¿cierto? De alguna alteración que puede ser perfectamente tratada a partir de un fármaco. Por ejemplo, que alguien le pudieran, digamos, ayudar a regularse un poco mientras pasa la situación y porque además ya sus recursos la dimensión simbólica de la palabra reveló su límite, entonces hay que reconocer que posiblemente un fármaco podría ayudar. Entonces, levantar la mano y pedir ayuda creo que también es importante. Entonces, autocuidarse, ser asertivos, colocar límites, prefigurar una rutina, digamos, sensible a lo que a uno le gusta,
que apoyarse en recursos humanos y ser capaces de tener la gallardía de levantar la mano cuando tengamos, digamos, una dificultad, son cosas que yo creo que nos pueden ayudar a prepararnos para mantener una situación de salud mental mucho más adecuada. Bueno, por aquí hay varias preguntas. María Isabel Martínez nos dice, hola, gracias Johnny, muy ilustrador. Me gustaría algunas ideas de qué hacer, qué sigue, cómo podríamos mejorar este panorama a nivel emocional, cómo podemos compensar los efectos negativos. Ya, bueno, yo creo que en parte esto lo he contestado en la pregunta anterior, pero a una pregunta que hace allí, digamos, quien me saluda y a quien le retorno el saludo, gracias, es, ¿qué sigue? Pues miren, precisamente en este momento lo que no sabemos es lo que sigue. Si hay una situación que caracteriza este momento particular, esta crisis planetaria, es que nos deja un manto de amplísima incertidumbre respecto al futuro. No sabemos, todavía no hay certeza de qué vaya a pasar. Hay muchas voces, las voces incluso entran en competencia, ¿cierto? Algunos dicen que no va a cambiar nada, otros dicen que va a cambiar todo, otros dicen que va a cambiar solamente relativamente. Y todo eso no es sino una forma en la que los seres humanos estamos lidiando con la incertidumbre, estamos intentando proveer explicaciones que le den sentido. Tenemos a un Harari que piensa que todo va a cambiar y tenemos a un Byung-Chul Han que piensa que nada va a cambiar. Y esas dos versiones son igualmente, digamos, válidas porque las dos son intentos de explicación de una situación en la que ante esa situación de el allá y el entonces, como no tenemos certeza, nos tenemos que inventar una especulación, ¿cierto? Una especulación que haga sentido. Y hay quienes que nos adherimos a la visión optimista de Harari y otros que nos adherimos a la visión conservadora de Byung-Chul Han. Y vamos a seguir luchando, pero eso no es sino un síntoma de que estamos frente a un panorama de absoluta incertidumbre. Todavía no sabemos, pero ya comenzamos a decirles datos. La revista Forbes en Colombia dijo que el 80% de los colombianos estaría dispuesto a mantenerse teletrabajando. Pero en la misma revista Forbes, en una encuesta en México, entendió que no todos los mexicanos estarían dispuestos a seguir teletrabajando. Entonces miren cómo la cosa puede cambiar porque pueden haber ajustes contextuales. Una cosa es lo que va a pasar en México, otra cosa es la que va a pasar en Europa, otra cosa que puede pasar en Colombia, otra cosa puede pasar, digamos, en África, ¿cierto? Es decir, puede organizarse el mundo también, digamos, geopolíticamente y las respuestas van a ser también ajustadas a las condiciones locales, a las condiciones contextuales. Bueno, Viviana García, ¿cómo equilibrar la solicitud de mejores condiciones laborales sin perder de vista la comprensión que se requiere respecto de todos los sectores económicos que se han visto afectados? Sí, mira, es una situación difícil porque nos pone en un panorama de cooperación. O sea, lo que nos está obligando a esto y seguramente de los valores que vamos a tener que sacar como resultado, como saldo de esa experiencia crítica, son dos. Uno, la confianza mutua que además se había roto, se había debilitado la confianza en ese proceso de creciente individualización y de creciente, digamos, centración en uno mismo, esa cultura del narcisismo, ¿cierto? Como le decía, Scott se había impuesto. Pero lo segundo es, además de tener confianza y poder tener lealtad mutua, de poder confiar en que el otro me va a apoyar, es además tener, digamos, solidaridad, ¿cierto? La posibilidad, digamos, de que entre todos podemos construir una inteligencia colectiva más amplia y más eficaz que si yo pienso solo e individualmente las respuestas. Yo pienso que se necesita además también una posición de solidaridad con el colaborador, pero también una posición, digamos, de asertividad de parte de los colaboradores. Los jefes debemos proveer más solidaridad, ¿cierto? Más confianza y más apoyo a los que están trabajando, porque finalmente la gente no ha dejado de trabajar. Hay que reconocer que la gente siguió trabajando, hizo los esfuerzos, colocó la milla además sobre sí mismo, hizo el ajuste subjetivo que le correspondía y continuó con la tarea y los resultados se siguieron dando. Los profesores son un ejemplo brillante de eso y los médicos, pero también los rapitenderos. O sea, muchas personas que hicieron ajustes, ¿cierto? En la manera como trabajan para poder seguir respondiendo a las demandas de la tarea. Y le debemos a eso, al cajero, ¿cierto? Al rapitendero, al profesor, al médico, a la enfermera, ¿cierto? A todos esos que tuvieron que hacer ajustes para poder responder y que colocaron ya encima un esfuerzo. Pero ellos también tienen que tener claro de que tienen que saber que hay límites para ese esfuerzo, que el esfuerzo no lo pueden hacer solos. Que también hay que decirle al empleador, hey, levanta la mano, está bien que yo colabore, pues, pero no todo lo tengo que hacer yo. También colabóreme usted un poco. Y al otro lado, entonces, los empleadores tienen que, digamos, reconocer que ese esfuerzo está puesto allí, que la gente siguió trabajando, que los negocios han sostenido gracias también al esfuerzo y la creatividad de las personas, y entonces en vez de presionarlas para que trabajen mal o paranoicamente creer que están haciendo nada, que están viendo Netflix en la casa, ¿cierto? Realmente lo que hay que decir, no, venga, ¿en qué le apoyo para que usted pueda seguir haciendo el trabajo bien? Como yo creo que además
algunos empleadores ya lo han comenzado a entender y por eso comenzaron a sensibilizarse y a preguntarse, venga, ¿usted cómo está en su casa? ¿Cómo está trabajando? ¿Qué necesita que le mande? ¿Le mando el computador? ¿Le mando la silla? ¿Qué necesita usted para poder hacer el trabajo en las condiciones adecuadas? Nos preguntan desde Facebook, Oscar Iván Ruiz nos dice, cuando alguien contrata un servicio de Internet para su casa, lo hace pensando en el uso que él o ella o su núcleo familiar le va a dar, el cual no necesariamente responde a un uso con fines laborales. Esas zonas grises parecen ser una característica común de la empresa que aplican la llamada economía colaborativa. ¿Cuál es su opinión sobre las tensiones que estas zonas grises generan en la relación empleado-empleador? ¿Creen que son superables con una optimización de la tecnología? Le contesto al participante, obviamente no. Esto no es un problema meramente tecnológico, también es un problema de política pública. Es decir, también hay que organizar el Estado para que el Estado sea capaz de volver a regular las condiciones en las que el trabajo se puede presentar. ¿Por qué? Porque hay una condición que ahora aceptamos bajo una condición de crisis, y es que empujaron a los individuos los costos de trabajar, ¿cierto? Entonces nos empujaron el costo, digamos, de los servicios. Nosotros terminamos aumentando nuestro costo de servicios mensualmente y no nos aumentaron el salario, ¿cierto? Por el contrario, empresas dijeron, no, antes hay que bajarlos porque estamos en riesgo de perderlo. Y en esa condición de crisis hemos sido comprensivos y hemos, digamos, tolerado eso, pero eso no puede mantenerse indefinidamente así, porque eso sería una forma de profundización de la precarización laboral que ya venía existiendo. Y en ese sentido, quien hace la participación tiene razón. Eso no se puede admitir. Eso se admitió bajo una condición, digamos, excepcional de la crisis, pero no se podría mantener de esa manera. Ahí el Estado tiene que regular. ¿Qué es lo que pasa? Que respecto de muchas cosas que tienen que ver con la cuarta revolución industrial, por ejemplo, como el control digital, la vigilancia, en la forma de implementación del teletrabajo, del trabajo remoto, hay situaciones todavía, como él dice bien, zonas grises, zonas en las que no se ha legislado suficientemente bien. Pero en Colombia hay una ley que dice en qué condiciones tiene que trabajar. Esa ley tendría que, digamos, aplicarse de manera, digamos, efectiva una vez pase la crisis. Lo que pasa es que estamos en una condición excepcional como Estado que ha tolerado esas cosas y que las ha permitido para poder garantizar la supervivencia. Pero una vez se pase la crisis, esas cosas tienen que ser otra vez reguladas, porque no podría ser de que se aproveche, digamos, este momento para simplemente instalar las condiciones más precarias para los trabajadores, que los trabajadores terminemos asumiendo los costos más altos, como puede estar pasando en estos antiguos. Se aumentó el 30% de la productividad, pero se disminuyó el 30% del salario. Eso no podría, digamos, seguir siendo así. Eso es una cosa que hay que denunciar, que hay que decir, no se puede admitir y ante la cual hay que, digamos, incluso movilizarse y protestar. Bueno, le vamos a dar la palabra a Óscar Ordóñez para que por favor abra su micrófono y te podamos escuchar. Óscar, adelante. Yo, Johnny, buenas tardes. ¿Qué más, Osquitar? Bien, ¿cómo va? Me alegra mucho escucharte, me ha gustado mucho la conferencia. Gracias. Y pues he notado que has mencionado muchísimas veces a lo largo de esta hora el asunto de la incertidumbre. Y a juzgar aunque ahora en tus respuestas ya me has respondido parte de la pregunta, vos de alguna manera en la cita final es como si tuvieras una queja de la incertidumbre pues generada por las políticas. Pero en tus respuestas has mencionado efectivamente que la incertidumbre tiene cosas buenas. Vístolo desde el punto de vista de un psicólogo del desarrollo, un psicólogo educativo, lo que ha mostrado la situación para el mundo del trabajo, que es fundamentalmente un tema o un campo lleno de incertidumbres, es que la gente puede aprovechar esta situación para cambiar, para aprender, eso que llaman hoy reinventarse, para reinventarse. Trabajo ordinaria, uno pocas veces tiene la posibilidad de encontrar situaciones en el entorno que lo desafíen para uno ver si efectivamente está funcionando en toda su dimensión laboral y económica, pero también en su dimensión personal y psicológica. Me parece que es muy importante la conferencia, es precisamente porque hay un trasfondo filosófico en el sentido de entender que estas situaciones nos pueden ayudar
a cambiar como sociedad y como cultura en general si tenemos como el talante para aprovecharlas como debe ser. Sí. Pues Oscar, sí, tenés razón. Lo que pasa es que hay una versión, también una crítica a esa incertidumbre cuando es una crítica, digamos, cuando una incertidumbre producida ficticiamente por parte del neoliberalismo. Es decir, cuando esa incertidumbre se produce no para que las personas puedan sentirse desafiadas a sacar los mejores recursos que tienen de sí para demostrarse que eran capaces de algo, sino cuando además está instrumentalizada esa incertidumbre, no para que usted pruebe, por ejemplo, qué tan flexible es cognitivamente y qué tanto se puede adaptar y aprender y crecer. Ojalá fuera eso. Eso ya en sí mismo nadie tiene que hacerlo para poder que lo enfrentemos en la vida, y lo que tenemos que aprender es a interpretar la situación de incertidumbre y de crisis como oportunidad, ¿cierto? Para desafiar nuestra capacidad de eso que llamamos, digamos, lo que Boris Cyrulnik llama la resiliencia, la capacidad, digamos, de soportarnos, ¿cierto? Y de formarnos ante la adversidad. El problema es cuando el neoliberalismo dice entonces instrumentalmente, pero es que estoy dando una oportunidad de que tenga incertidumbre para que crezca, entonces venga, le quito esto, y venga, le quito aquello, venga, le quito aquello, y ahí es donde, digamos, ya el asunto pasa de ser un asunto individual en la que yo puedo tener una oportunidad de crecimiento a ser un asunto de política pública en la cual no se puede consentir con la precarización mayor de las personas y la concentración del capital de manera exagerada, digamos, en unas pocas personas, ¿cierto?, debilitando a la calidad de vida y la salud mental de una gran mayoría. Sí, cierto, cierto. Muchas gracias. Sí, con gusto. Bueno, Gracias. Fátima también había levantado la mano. Tienes la palabra, Fátima. Bueno, pues muchas gracias, Johnny, por mantener las discusiones. Digamos, más que una pregunta, son como reflexiones que, digamos, volvemos como a masticar y a pensar y a reflexionar con cosas que planteas. Entonces, pues una es ese aceleramiento de la cuarta revolución industrial. Es decir, ella ya está aquí, pero efectivamente la pandemia hace que toda la automatización, las tecnologías, lo aceleró. Es decir, esto ya es un hecho, entonces quien no tenía tienda online ya la tiene, y al final va a ver que le resulta mejor tener una plataforma y vender por allí y enviar en el caso de nosotros, pues por alguna de estas empresas, ¿cierto? Que tener 5 tiendas abiertas en un centro comercial con 10 o 20 trabajadores. Entonces, esto está allí y eso nos pone en un contexto que también plantea la situación de contexto, en una situación muy particular porque, digamos, nuestro Estado no garantiza, digamos, las condiciones básicas de una buena vida. Entonces, en un contexto, digamos, como Colombia es muy complicado. Creo que en todo el mundo es complicado, pero en contextos como países como los nuestros, pues eso se hace mucho más complejo. Bueno, aunque Estados Unidos no fue un ejemplo exactamente en este sí, caso. No, por eso, con cuidado, ¿no? Yo, pues, yo realmente, pero pues por afinidades siempre pienso como en países, digamos, europeos, pienso en Alemania, digamos, pues por mi cercanía, entonces digo, bueno, allá a los empresarios les dieron 9.000 euros para sobrevivir a la pandemia, aquí no les dieron un centavo. Sí, y en Estados Unidos, pues nada, siga trabajando y que suben las estadísticas. Pero digamos, eso me parece un asunto que tenemos que, quienes estamos trabajando en esto, empezar a contemplar y ver qué va a pasar. Sabemos que va a pasar, pero qué vamos a hacer, cuáles van a ser las discusiones y las alternativas. Aunque pues para todos casi no hay respuestas concretas, sino en la lógica de la incertidumbre. En términos, digamos, más particulares, ahí planteas, por ejemplo, la doble jornada, la pérdida del límite entre la vida laboral y del trabajo, y yo vengo diciendo de manera jocosa que eso es una hibridez, y de hecho lo dije en un espacio que también tuve. Y pienso en una hibridez porque esto no es una doble jornada. Es decir, mientras yo te presentaba, llegó mi hija y ya se volvió a ir, y llegó mi hijo. Es decir, yo no estoy como en una doble jornada, sino en una hibridez que tiene la característica de la no transición. Es decir, cuando yo estoy en la universidad, hago transiciones entre una reunión y ir a la oficina. Sí, aquí no hay transición. Entonces, eso dificulta el distanciamiento psicológico, físico, con todos los diferentes roles que uno pueda ejercer, ¿no? Es como que todo está allí y no hay
no hay una transición y entonces el tiempo es como un ritmo continuo, ¿no? Un tiempo eterno. Un tiempo eterno cuando los ritmos, pues en el día de uno, y que parte de lo que hace el trabajo es organizar la jornada, estructurar el tiempo. No, aquí no es como ta, 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 sino que es a toda máquina, ¿no? El ritmo de Chaplin del ferrocarril y de la máquina en este tiempo de las TICs, que creo que es algo que está puesto allí y que hay que discutir. Y lo otro entre el trabajo, decir, Forbes dice que el 80% de los colombianos quieren seguir teletrabajando. La pregunta es en qué condiciones, ¿cierto? Pero por el otro lado, en una entrevista que le hacen a un académico, ahora no recuerdo, en Portafolio, dicen que tenemos un aumento del 40% de las plataformas de trabajo y que hay un aumento en la productividad. Entonces, esa autoexplotación también liderada de una administración del miedo y de esa omnipresencia. Entonces, como es muy complicada la perspectiva que se nos plantea en el campo, pues lo pongo a la discusión en el campo, porque además el teletrabajo con los niños en casa es una cosa muy complicada, ¿no? No sé cómo lo ves en términos, digamos, de las familias y ya de las realidades más concretas. Sí, pues no, realmente lo que planteas, Fátima, es que el mundo se ha hipercomplejizado, es decir, esa dimensión en la que no se tienen, digamos, momentos de tránsito, ¿cierto? Espacios de tránsito que ritualizan, por ejemplo, el momento del trabajo, después el momento de la familia y un espacio, digamos, de transición, de tiempo poroso, por ejemplo, el transporte, que es lo que se ahorra en el teletrabajo, pues tiene un efecto y es que se desdibuja el límite entre lo privado y lo público. Entonces ya no sabes cuándo hay que parar de trabajar. Pero obviamente, en el caso, digamos, de las familias, pues haber llevado el trabajo a la familia pudo haber sido una cosa muy buena para familias que se fortalecieron a partir, digamos, del encuentro, o también pudo haber sido muy malo para familias que exacerbaron los conflictos preexistentes no resueltos a partir de, por ejemplo, de que tuvieron que coexistir ahorita más tiempo confinados. Pero además con situaciones como las siguientes, por ejemplo, familias que no tenían los recursos tecnológicos. Imagínate 3 personas en una familia, 2 padres y un joven, digamos, universitario y un solo computador. ¿Qué implicó para esa familia? O endeudarse, o tener que tener conflicto entre quién usaba qué o quién a qué horas, o tener que sacrificar a alguno, por ejemplo, y ponerlo a trabajar de noche mientras otro trabaja de día y el otro trabajar de madrugada, como fue el caso, digamos, de una estudiante que me confesó que ella tenía que dejar que su hermanito trabajara durante la tarde y ella realmente empezó a trabajar a las 3 de la mañana porque es el momento en el que ya ni su mamá ni su hermanito estaban usando el computador. Pero imagínate también, digamos, a la gente, y esto lo pienso mucho en el caso de los estudiantes universitarios. ¿Para cuántos universitarios la universidad no era una estrategia de defensa ante un hogar conflictivo? Y que ahora le tocó, digamos, soportar, imagínate, una mamá un poco invasiva, ¿cierto? Con un muchacho joven que está intentando emanciparse y ahora esa mamá lo tiene 24 horas para él. Entonces, ¿cierto? Como diría Lacan, ese cocodrilo cerró la boca, ¿no? El palito lo reventó y se tragó el muchacho y produce un estrago materno, digamos, que algunos están resintiendo con una fuerza que dicen, yo no quiero saber nada más de mi familia, yo quiero volver a la universidad. Como mucha gente dice, yo quiero volver al trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, por ejemplo, puede ser un tercero que uno le coloque a una relación que puede ser muy devoradora. Entonces, tenemos de todos, digamos, como dice el cuento, para los gustos, los colores. En relación con la familia, tenemos una gama muy amplia de situaciones que se revelaron, en las cuales algunos la vieron muy bien, muy satisfactoria, muy tranquila, otros continuaron lo que ya vivían y otros realmente se exacerbaron conflictos que estaban más o menos latentes allí y que no se habían, digamos, enfrentado con situaciones que tienen que ver con variables asociadas a la tecnología, a la economía y a la propia dinámica del sistema familiar. Bueno, desde Facebook, Gilberto Córdoba hace un comentario respecto a lo que se viene tratando. Dice, el problema es que la familia tampoco estaba preparada para el home office y no comprende muchas veces la actividad laboral en casa, impidiendo e interrumpiendo algunas veces el trabajo. Entonces, saludamos, te mandan un saludo, Sonia Maritza, desde la Universidad de Nariño, te mandan un saludo y varios agradecimientos. Yair González nos dice, Johnny, gracias por la conferencia y el espacio. Una pregunta es el reto que nos convoca frente a los sectores marginados que en la informalidad no cuentan con apoyo cercano del Departamento de Gestión Humana e incluso del mismo Estado. ¿Cuál sería la inclusión de este fenómeno en nuestros estudios y abordajes, especialmente en nuestro nodo?
Muchas gracias. Sí. Pues hombre, Yair, gracias por tu pregunta y tu participación. Un saludo especial para ti, Yair. Mira, Yair, colocas un tema complejo, digamos, que nos pone frente a una realidad que realmente es triste, ¿cierto? Si algo reveló, digamos, esta pandemia es que había un porcentaje de trabajadores informales que no tenía protecciones, que estaban desprotegidos socialmente, que no tenía garantía, digamos, de las mismas condiciones de una vida decente y fueron expuestos, digamos, a una situación crítica en este momento de pandemia, con una variable que no hemos hablado y que, digamos, es problemática. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, todos los inmigrantes latinos fueron expuestos, digamos, a situaciones, digamos, de precariedad económica y ramos indignantes. Pero en el caso de América Latina, por ejemplo, todas las personas informales que tuvieron que elegir entre salir a protestar o salir a trabajar de todas maneras, incluso a riesgo de que se contaminara o que lo metieran, le colocaron una multa porque igual no necesitaba trabajar. Pero eso lo que nos muestra es que hay una dimensión otra y es como, por ejemplo, en el caso de Colombia, la variable corrupción es una variable que afectó la posibilidad de que las personas recibieran una verdadera ayuda. El problema de Colombia no es que sea tan pobre como para que no tenga plata. El problema es que los sistemas, digamos, de políticos, de elecciones no presidenciales, hacen que ellos adquieran compromisos con los cuales, por ejemplo, estas personas al final terminan beneficiando más a los bancos que le pagaron la campaña que al pueblo que los eligió. Y en ese sentido, digamos, hay una variable otra que es extra laboral, ¿cierto? Que es del ámbito de la política, del ámbito de la constitución del Estado, ¿cierto? Y de su política, de la manera como se manejó aquí, porque, por ejemplo, tenemos quizás las mismas condiciones o mejores que otro país, por ejemplo, El Salvador, pero el presidente tuvo también una actitud distinta para manejar, fue más incluyente, aseguró la distribución, digamos, redistribuyó más el capital, lo ajustó, no permitió que hubiera un abuso de parte de los empleadores ni de los grandes capitales. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de Estado, un problema político, un problema, digamos, de política pública y de corrupción, ¿cierto? Que no fue resuelto en el país y que afectó porque hubiéramos podido tener otro panorama si la gente le hubieran llegado las ayudas de la manera adecuada y en la condición suficiente. En medio de todo, ¿qué debate nos pone enfrente? Pues que ante esta calamidad lo que hay que activar es una discusión pública, ¿cierto? Y urgente alrededor de la renta vitalicia básica. Yo creo que esa es una manera en la que se puede solucionar un problema como este que enfrentamos para poder garantizar la inclusión en una condición de decencia de ese gran ejército de reserva laboral que son los informales. Bueno, no, en estos momentos pues vemos que se han contestado varias preguntas en términos de la familia. Creo que respecto a eso había bastantes dudas, inquietudes. Sobre todo, nos queda una por aquí que nos habla de estrategias para disminuir ese impacto en las familias. Yo, Stephanie, sé que estamos a puertas de cerrar, pero de pronto se puede conectar. Pareciera que todos quisiéramos quedarnos en la casa, pero ¿cómo ves lo del retorno al trabajo para unirlo allí? Okay. Cierro mi pico para respetar los tiempos. Está muy bien, creo que sí. Bueno, en relación con la familia, como lo decía un participante anterior, el problema es que si no se prepararon las empresas y tampoco prepararon los empleadores, tampoco estaban preparadas las familias. Y yo creo que entonces una intervención que hay que hacer es con permitirle y facilitar las condiciones para que esa familia reorganice, digamos así, el contrato psicológico ahora bajo la condición de estamos trabajando en casa. Hay que permitir a esas familias, digamos, que reorganicen un conjunto de reglas y rutinas para lo cual los psicólogos de recursos humanos o los psicólogos clínicos, digamos, contratados por recursos humanos pueden ser una vía a través de las cuales esto se pueda, digamos, resolver. Y es hacer sesiones con la familia, es escucharla acerca del impacto que ha tenido, cómo se sienten y facilitarles que reconstruyan un nuevo pacto, cierto, familiar alrededor de ahora estar conviviendo y a la vez trabajando en casa. Eso sería una cosa importante. En algunos casos, yo creo que va a ser inminente, digamos, una intervención de carácter, digamos, de psicoterapia familiar que permita, digamos, restablecer un poco los equilibrios porque seguramente van a seguir teniendo que estar conviviendo en esas condiciones. Pero respecto del retorno, yo creo que hay que tener a los empleadores, hay que hacerles una advertencia y un llamado de atención importante. Así como la gente tuvo la disposición a teletrabajar y no se quejó y colocó la milla de más para hacerlo, ahora necesitamos que los empleadores tengan la paciencia para entender que no todo mundo va a querer volver a la empresa y que eso es un proceso otra vez de adaptación inversa a tener que volver, que tomará otro tiempo y en el cual no todas las personas van a responder de la misma manera. Ahí se va a revelar la singularidad de los sujetos como trabajadores. Y esto es una condición importante.
mucha gente no va a querer volver, no por capricho, sino porque va a percibir demasiado angustiante las condiciones de bioseguridad que se van a ir en el trabajo. Y esa dimensión tiene que ser entendida. Y además va a requerir de que algunas personas, incluso, por ejemplo, que tengan trastornos de ansiedad o que sean demasiado sensibles, muy lábiles emocionalmente, sean entendidas y sean incluso apoyadas para mantenerse en la casa de ser necesario. ¿Por qué? Porque usted lo podría forzar, pero yo les puedo contar el caso de gente que me ha llamado a mí a decirme, Johnny, ¿qué hago? Mi jefe me está presionando para que vaya, incluso para que vaya a nada, o sea, para que vaya, porque va a la mitad del equipo y el otro equipo tiene que teletrabajar. Entonces me dice, me obligó a ir a mí cuando yo le dije que no quería y a los que querían venir los dejó en la casa, simplemente por ejercer la autoridad y por ejercer el poder. Me hizo venir acá para tener una teleconferencia. Yo le hubiera podido hacerlo en mi casa. Entonces yo creo que ahí hay que saber primero ser sensible, decir, mire, yo no me siento seguro, levante la mano y diga, mire, a mí esto me amenaza. Incluso si necesita una evaluación psiquiátrica o psicológica para decir que usted está en un nivel de vulnerabilidad ante esa situación, hágala como una manera, digamos, de probarle a un empleador de que usted no está siendo caprichoso y el empleador disponerse mentalmente a tener la misma flexibilidad que tuvo el empleado con usted, de irse a trabajar a la casa, ¿cierto? De hacer de su casa, que era el lugar de descanso, su lugar de trabajo para responderle, ahora entonces sea recíproco. Téngale paciencia a los empleados que no se van a adaptar tan rápido, que no van a querer volver algunos, o algunos que no van a querer volver en condiciones de inseguridad, porque los va a vulnerar y esa dimensión, digamos, va a afectar su salud mental también. Yo creo que a ningún empleador le convendría una persona descompensada psicopatológicamente en un trastorno de ansiedad o pánico en una oficina simplemente porque el jefe quería probar que él era el que mandaba. Yo creo que eso no le conviene a ningún jefe al final del día. Bueno, le damos la palabra a Iván David. Por favor, Iván, abre tu micrófono que quiere hacer una intervención. Buenas tardes, gracias Johnny por la presentación. Un saludo especial. Iván. Sí, te escucho. Gracias, Iván. Sigue. Gracias por asistir. Bueno, hablabas de lo real del trabajo, de la pandemia y lo real de la pandemia y lo real del trabajo, ¿cierto? Ajá. Eso es lo que nos ha revelado, pues además de lo que ya tú has abordado, que son, por ejemplo, los centros hospitalarios precarios, la educación en la precariedad, un sistema social que estaba también con falencias en sus condiciones. Ha dejado a los trabajadores o nos ha dejado a los trabajadores, digamos, sin herramientas de resiliencia, sin herramientas psicosociales para enfrentar lo real del trabajo, ¿cierto? Esa incertidumbre, esa pérdida del control. ¿Por qué este enfoque de la clínica del trabajo quizás nos permite, o hacer clínica del trabajo nos permite tramitar o solventar las necesidades que en este momento tenemos los trabajadores que nos hemos quedado sin trabajo, que estamos desempleados, que estamos pasando por ese tema de la incertidumbre? Ya. Bien, la clínica del trabajo tiene una ventaja competitiva como oferta no solamente, digamos, de investigación, de teorización, sino también de terapéutica, en ese sentido. ¿Qué es lo que necesitamos cuando nos sentimos superados por una situación? ¿Cierto? Cuando la situación nos lleva a una experiencia de lo que podemos llamar trauma. ¿Qué es un trauma? Una experiencia que no ha sido pasada por la palabra. ¿Cuál es la ventaja de una clínica del trabajo? Que permite movilizar la inteligencia subjetiva y colectiva de los equipos de trabajo y permitir que las personas pasen por la palabra esa experiencia que resulta angustiante. Y ya eso en sí mismo es bastante, digamos, sanador. Es un proceso, digamos, de sanación para alguien. Pasa porque esa persona coloque esa angustia en palabras. Y la clínica del trabajo cuenta con un dispositivo, con una estrategia, digamos, terapéutica, un dispositivo terapéutico que permite recoger esa palabra, darle un sentido, devolverla al colectivo o al individuo y que el individuo pueda desarrollar, digamos, su estrategia de defensa o movilizar su inteligencia práctica para enfrentar eso real. Entonces yo creo que la ventaja que tiene la clínica del trabajo es que en vez de ser un enfoque que se concentra en el diagnóstico para no hacer nada, se concentra menos en el diagnóstico y más en la intervención, en lo cual la dimensión crucial de esa intervención es devolverle la palabra al sujeto que sufre. Estar del lado de los que sufren, permitiéndole colocar en palabras su sufrimiento. Esa es la clave para poder exorcizarlo. Bueno, te saludan desde AVE Consulting. Desde Beatriz. Bucaramanga también te saludan. Y nos Hola, dice, Betty. este tipo de expresiones en un empleado hoy día puede ser considerada una amenaza por algunas empresas o empleadores.
El hecho de que una persona manifieste en algún momento que se siente incapaz de retornar a su labor o que necesita asistencia psicológica. Paradigma que es fundamental que los psicólogos organizacionales trabajen dentro de las dinámicas laborales. Sí, es cierto. Quizás no vamos a tener toda la apertura y toda la flexibilidad mental para que todos los empleadores entiendan el impacto que tuvo, digamos, el COVID en la dimensión de la salud mental de los trabajadores. Quizás no todos tengan esa sensibilidad. Creo que ahí la tarea de sensibilizarlos es del área de recursos humanos. Es recursos humanos quien tiene que formar a los directivos, a los líderes, a los jefes para poder sensibilizarlos ante esta realidad y hacerles reconocer esas particularidades que van a tener los trabajadores, entre los cuales cabe que algunos, por ejemplo, no quieran volver a trabajar mientras no haya superado, digamos, la situación más crítica de la pandemia o mientras no haya una vacuna. Y si las condiciones lo permiten, digamos, no obligarlo, no forzarlo a que haga las cosas, digamos, de esa manera porque simplemente quiero ejercer el poder. Yo creo que ahí vamos a tener que tener sensibilidad, flexibilidad y compasión con el otro para decir, hombre, no lo forcemos, dejémoslo en la casa, que si hace lo mismo en la casa que lo que va a hacer aquí, y a mí no me quita nada, y él funciona mejor allá, dejémoslo allá mientras se siente más tranquilo, más cómodo. Pero esa sensibilización la va a tener que hacer recursos humanos. Obviamente los jefes tienen una responsabilidad de tener una mayor posibilidad de formarse, de tener sensibilidad frente a los fenómenos, digamos, humanos. Dirigir personas no es una cosa, digamos, que se hace por el solo hecho de que yo era el mejor técnicamente. Las competencias de la dirección, del liderazgo son otras distintas de la labor técnica, digamos, de una operación, una tarea o un trabajo determinado. Y yo creo que si hay una deuda, digamos, que podríamos tener en las empresas colombianas, es en formar mejor nuestros cuadros para digamos, la habilidad, digamos, y la gestión adecuada de los recursos humanos como una función que no le pertenece solamente a gestión humana, sino que le pertenece a cada uno de los jefes que también, digamos, tiene cuerpo de personas y colaboradores a su cargo. Entonces yo creo que ahí lo que necesitamos es tener sensibilidad a reconocer la singularidad del sujeto, la singularidad de que algunos van a poder querer ir, otros van a querer ir parcialmente y otros van a querer ir definitivamente. Y entender eso y tener flexibilidad para ajustar y colocar en esas posibilidades a aquellos que, digamos, mejor se sientan en cada posición que la empresa necesita y que ellos pueden exhibir. Bueno, a todas las personas que se conectaron en nuestra conferencia, les agradecemos este espacio, a Johnny por su participación. Gracias a todas las personas que también nos están viendo desde las redes, desde nuestro Facebook. Les invitamos a nuestra próxima conferencia el miércoles 23 de junio, 5 de la tarde. Se titula La psicología en contextos rurales, nueva interfaz, viejas encrucijadas, diferentes aproximaciones, por Henry Granada. A todos, muchísimas gracias por participar en este espacio y les deseo una excelente tarde y espero volverlos a ver en nuestras próximas conferencias. Muchísimas gracias, muy amables a todos por asistir y por los mensajes. Gracias, Johnny, chao, cuídate.